Bueno, dentro de esta locura colectiva que significa vivir en la Ciudad de México y también que puede existir un asesino serial, una de las figuras que por supuesto resaltan es la de Juana Barraza Samperio, una mujer que pues con la careta de darle ayuda a las personas, realmente acababa con ellas. No sé bien a bien si es un asesino serial o era una persona sin escrúpulos que mataba por robar, pero pues al día de hoy, como lo hemos dicho siempre, tú nos lo vas a contar, pero ahora trabaja en el Salón de Belleza del Penal de Santa Marta. Sí. Y son cosas que uno no puede entender porque ahora se dedica al pintado de uñas, ¿no? Lleva, dice, una vida muy tranquila en la cárcel. Con buenos días a todos ahí en casa. Los especialistas aseguran que los homicidas seriales no tienen control de sus impulsos, remordimiento ni empatía por sus víctimas. En muchos casos sufrieron violencia durante su infancia. Saben que hacen mal y que la violencia es cada vez más extrema. El día de hoy, precisamente como lo comentas, Paco, hablaremos de una mujer cuya infancia estuvo marcada por la violencia y el maltrato de su madre, lo que provocó, decía ella, resentimiento y odio hacia las mujeres. Vamos a hablar de esta mujer. Ella es la primera mujer homicida serial que se registra en México y quizá en todo el mundo. Se llama Juana Barraza Samperio, conocida después como la Mataviejitas. Esta mujer tuvo en vilo a las autoridades de la ciudad, Paco, desde 2002 hasta 2006, en que se desató una ola de asesinatos en contra de mujeres de la tercera edad. Todas ellas con similitudes. Tenían entre 65 y 90 años de edad, vivían solas, a todas ellas las estrangularon con algún objeto que hallaron dentro de sus casas. Estamos hablando de medias, de cordones para las cortinas, incluso de ropa interior de las propias mujeres. A todas les robaron algunas pertenencias, pero eran muy pequeñas lo que se llevaban de su casa. Estamos hablando de aretes, dinero, bolso, es decir, nada de gran valor. Vamos a ver cómo esta mujer asesinó poco a poco durante 4 años, Paco, a más de 30 mujeres. Fueron mujeres que vivían solas, mujeres que eran pocas veces visitadas por su familia y que al final incluso en ocasiones quedaban sin vida durante días hasta que las descubrían. Un estetoscopio que dice ella que encontró y que con eso la asesinó. Además de todo, ¿con qué frialdad? Con ¿no? una tranquilidad. Acababa de ser detenida después de esas imágenes y así lo contaba. Cuando todo esto comenzó, las autoridades no tenían ni idea de la identidad del homicida, ni siquiera sabían si era hombre o mujer. La entonces Procuraduría de Justicia de la ciudad creó todo un grupo especial para su búsqueda. Eran más de 200 investigadores encabezados por el entonces subprocurador Renato Sales Heredia, quienes estaban tras las huellas de esta mujer. Tenían una serie de retratos hablados que se los vamos a ver aquí. Eran estos retratos hablados que habían hecho gracias a los testimonios de personas que la habían visto. Sabían que era una persona alta, que era corpulenta, de cabello no muy largo. Incluso llegaron a pensar que se trataba de un hombre vestido de mujer. Sabían que se disfrazaba, como lo comentaba Paco, como trabajadora social o como enfermera y que ofrecía a sus víctimas tramitarles el apoyo para personas de la tercera edad que entonces daba el gobierno del Distrito Federal. Precisamente esa era, Paco, la forma con la que lograba acercarse a las víctimas, entrar a sus casas y después asesinarlas. Estas son parte de las imágenes de los investigadores que recopilaron en aquella serie de crímenes, Paco. A pesar de las similitudes de todos los casos, durante meses los investigadores no estaban seguros de que se tratara de un solo responsable. De hecho, si recordamos, en aquel entonces las autoridades insistieron y negaron una y otra vez que hubiera un homicida serial, Paco. Si lo recordamos, de todos modos las autoridades trabajaban para buscar a los responsables y así detuvieron a estas dos personas. Estamos hablando de Araceli Vázquez y de Mario Tablas. Esta mujer vivía en la zona de Hidalgo, vivía con su familia, la detienen con una peluca y con una bata que, decía ella, era la bata de su hija de la escuela, y la peluca, decía ella, se la compró después de que se tuvo que rapar. Ella negó siempre las acusaciones y al final quedó en libertad. Mario Tablas, un hombre que confesó un homicidio, confesó que asesinó a una mujer, pero después resultó era una persona de su familia, era una mujer de su familia la que asesinó, y resultó que ninguno de los dos era el homicida que estaban buscando. Tras decenas de análisis periciales, los investigadores hallaron la misma huella digital, estamos hablando de esta, en
4 diferentes escenas del crimen. Eso ya no dejaba lugar a dudas. Había un homicida serial de mujeres estrangulando a personas de la tercera edad. En aquel entonces no había tantas cámaras de seguridad como hoy, Paco. Ahora podemos ver cámaras por todos lados y personas donde aparecen estos homicidios. En aquel entonces no había ninguna imagen del asesino, por eso no se sabía ni siquiera el sexo de esa mujer. Fue el propio Renato Sales quien descubrió, gracias a esto que tenemos aquí, es una toalla sanitaria, una toalla femenina, que descubrieron que se trataba de una mujer. Y es que en 2 casos, Paco, en el bote de basura de las víctimas se encontraron las toallas femeninas. Había pasado al baño de la casa de las víctimas. Había pasado al baño de las casas de las víctimas y dejó su toalla sanitaria. Las autoridades sabían que que las mujeres vivían solas, que eran mujeres de la tercera edad y que obviamente ellas no tenían periodo menstrual. Esto no dejaba en claro que la persona que las había asesinado era la que había dejado. Carlos, muchas veces se especuló sobre que esta mujer había sido luchadora, que por eso tenía esa fuerza física. Sí, ¿esto fue real? De hecho fue real, eso lo vamos a platicar justamente en unos momentos. Para 2006 ya se tenía un registro de 30 mujeres asesinadas. Las autoridades habían interrogado ya a más de un centenar de trabajadores sexuales que se vestían como mujeres, pero nada. Tenían también desplegados policías por todos los parques de la ciudad, incluso implementaron un operativo que se le llamaron Parques y Jardines, porque sabían que ella acostumbraba a abordar a sus víctimas precisamente en estos parques. En una tarde de enero de aquel año, la Matavijitas finalmente fue detenida después de cometer lo que fue su último homicidio. Fue en una casa de la colonia Moctezuma, primera sección, Paco, donde asesinó a la señora Ana María Reyes Alfaro, de 82 años. Después de estrangularla, buscó escapar y fue entonces cuando un joven que vivía ahí la descubre, sale y como vivía cerca de un parque, es cuando se acerca a los policías que ya estaban en este operativo y finalmente ellos son quienes la detienen. Oye, cabe resaltar otra vez que cuando se la detienen estaba perfectamente bien peinada, bien maquillada, porque es una de las obsesiones que tiene, ¿no? Siempre estar arreglada. De hecho, cuando la detienen, después se sabe que tenía una semana de haber ido a la estética, le acababan de pintar el cabello, le acababan de hacer un corte ahí cerca de su casa. Fue así como finalmente la detuvieron las autoridades. Son imágenes de la casa donde vivía y empiezan precisamente a investigar y a revisar su perfil. En esta casa vivía en el Estado de México y tras su captura se supo que ahí vivía con 2 hijas que tenía y que había sido golpeada por su esposo. Entonces se supo que Juana Barraza Samperio nació en el municipio de Pasoyucan, en el estado de Hidalgo, un 27 de diciembre de 1957. Tuvo una infancia muy complicada. Su madre era alcohólica. Cuando Juana tenía apenas 12 años de edad, la llevó con un conocido donde bebieron y se la vendió a ese hombre, Paco, a cambio de 3 cervezas. Juana Barraza era maltratada y abusada por ese sujeto. A los 13 años quedó embarazada por primera vez. Su primer hijo es asesinado a batazos cuando unos jóvenes le piden dinero, ella no se los da y es cuando lo asesinan. En el tiempo en que cometió sus crímenes, vivió en esa casa que les mostrábamos junto con su esposo. Ahí dejó a su esposo porque también la maltrataba, Paco. Una vez arrestada, ella confiesa sus crímenes. Esas imágenes que vimos precisamente son de ella confesándole a las autoridades, Paco. Como bien lo comentabas, Juana Barraza Samperio, después se supo, era luchadora. Estas son imágenes de cuando ella luchaba. Ella luchaba semiprofesionalmente, se hacía llamar la Dama del Silencio. Ella era del bando de los rudos y aquí está en algunas de sus funciones, incluso en una revista, y estas son imágenes en las que ella muestra la forma en que asesinaba a sus víctimas. Está aquí con el entonces director de servicios periciales de la Fiscalía de Homicidios, Anselmo Apodaca, le está mostrando cómo asesinaba a las mujeres. Ella le explicaba que tomaba algo de su casa, que se los enredaba en el cuello, que las apretaba y ella les mostraba cómo hacía una llave precisamente de lucha libre y era con lo que finalmente las asesinaba. Esta mujer cuenta, Paco, y según lo que saben las autoridades, es que tuvo una lesión en la espalda. Esa lesión le provocó que ya no pudiera entrenar, que ya no pudiera cargar, y las autoridades lo que creen es que precisamente después de que ella se lesiona, después de que ya no tiene cómo desfogar todo esa fuerza, todo ese odio, es cuando comienza precisamente con los asesinatos, Paco. Ella actualmente está presa en el penal de Santa Marta, Catitla. Vamos a ver unas imágenes de cómo ella está en la cárcel, en donde ahora, se casó dentro de la cárcel. Es ella ya ahora en la cárcel. Ahí está, en prisión. Aquí está con quien fue su esposo dentro de la cárcel. Es un secuestrador que estaba en otra cárcel, en el reclusorio Oriente. Se casa con él, se divorcia también, termina divorciándose. Estas son imágenes de cuando le hacen una serie de estudios. Paco, finalmente esta mujer está presa, está
con sentencias de más de 500 años, de más de 700 años de cárcel. Ella actualmente niega los homicidios, ella dice que no hizo nada, que es inocente, pero bueno, para las autoridades y para los archivos criminales es la primer homicida serial mujer en México. Uno de los efectos de la reclusión, ¿no? El poco a poco irte convenciendo de que eres inocente. Ella insiste que es inocente, aunque ya vimos cómo contó desde un principio sus homicidios. Oye, además les cuento, ¿no? Ella está en el Salón de Belleza de Santa Marta y dicen que es muy buena para todo lo que tiene que ver con el arreglo personal. Ella arregla incluso a sus compañeros. Yo no sé si estuviera ahí me dejaría que me corte el pelo. Imagínate estar entre sus manos, Paco. Francamente, gracias. Gran trabajo como siempre, Carlos. Gracias, Paco. Te lo agradezco mucho.